Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios, celebramos las historias de amor y nos sumergimos en las noticias más candentes de nuestras estrellas preferidas. Hoy, tenemos sobre la mesa un tema que ha encendido las redes sociales, que ha hecho vibrar los cimientos de la farándula turca y que, seamos honestos, ha puesto a millones de corazones a palpitar con la esperanza de un final feliz. Nos adentramos en un rumor que suena a película, a guión de cuento de hadas moderno, pero con un giro dramático: terremoto, renace el amor, Hande y Kerem, nueva oportunidad. ¿Qué significa realmente este enigmático titular? ¿Estamos al borde de un reencuentro que todos hemos estado esperando? Prepárense, porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de esas que nos demuestran que a veces, el amor es tan impredecible como un sismo, pero también tan resiliente como la vida misma. Si eres fan de esta increíble pareja, si te encanta estar al día con las noticias más candentes de tus celebridades favoritas, y si no quieres perderte ni un solo detalle de esta historia, asegúrate de darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ti. Desde el momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin cruzaron miradas en el set de Senkalkapm, conocida en el mundo hispano como Love is in the Air, o Llamas a mi puerta, sabíamos que algo mágico estaba sucediendo. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan palpable que traspasaba la pantalla, electrizando a la audiencia en cada escena. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban y se provocaban, todo era una danza perfecta que nos hacía creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en la fuerza inquebrantable del destino. Los números no mienten, la serie se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia en Turquía y conquistando países de Latinoamérica, Europa y Asia con su refrescante trama y sobre todo con la magnética interacción de sus protagonistas. No era solo la historia de una florista y un exitoso empresario, era la historia de Hande y Kerem interpretando a Eda y Serkan, pero con una conexión tan genuina que era imposible ignorarla. Y es que esa química, mis queridos espectadores, no se limitó a los guiones. Poco a poco los rumores comenzaron a circular. Las interacciones fuera de cámaras, las publicaciones en redes sociales con comentarios cómplices, las escapadas juntos a destinos paradisíacos como las Maldivas, que finalmente confirmaron lo que todos ya intuíamos: Hande y Kerem estaban enamorados. Su relación pasó de ser un deseo de los fans a una hermosa realidad, convirtiéndose en la pareja del momento. El mundo entero los adoptó como Hanke, un nombre que representaba no solo a dos actores, sino a la personificación de un amor idílico soñado, que parecía sacado de una película. Nos regalaron momentos de pura felicidad, de risas compartidas, de apoyo mutuo en sus carreras y en sus vidas personales. Se mostraron vulnerables, reales, y eso los hizo aún más queridos. Eran la prueba viviente de que el amor podía florecer incluso bajo el ojo público más escrutador. Sus fotografías juntos se volvían virales en cuestión de segundos, cada palabra que se dedicaban era analizada por millones, y su felicidad era, de alguna manera, la nuestra también. Eran la pareja perfecta, el estándar por el cual medíamos el romance, la confirmación de que los cuentos de hadas existían, incluso en la industria del entretenimiento. Parecía que nada podría detenerlos, que su amor era tan fuerte y sólido como una roca. Sin embargo, como bien saben, incluso las historias más bellas a veces tienen sus capítulos de tribulación. Y así fue como llegó el terremoto que, de alguna manera, anuncia nuestro título de hoy. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a gestarse. Pequeños detalles, una disminución en sus interacciones públicas, la ausencia de fotografías conjuntas en eventos importantes o en sus redes sociales, empezaron a generar una preocupación palpable entre sus seguidores. La felicidad que una vez desbordaba en sus perfiles comenzó a cederle el paso a un silencio incómodo, a mensajes más ambiguos, a una distancia que dolía. El impacto fue devastador para sus millones de fans, que se negaban a aceptar la noticia. La confirmación, aunque nunca fue un comunicado oficial conjunto y dramático, se dio de forma más sutil, eliminando fotos, evitando hablar el uno del otro en entrevistas, y siguiendo caminos separados. El sueño de Hanke se desvaneció, dejando a su paso un vacío en el corazón de quienes habían invertido tanto emocionalmente en su amor. Las teorías sobre las razones de la ruptura fueron innumerables, desde presiones externas y exigencias de sus carreras, hasta diferencias irreconciliables de personalidad o metas de vida distintas. Algunos hablaban de la inmensa presión de ser una pareja pública, cada movimiento analizado, cada gesto interpretado. Otros insinuaban que el éxito de la serie había sido un catalizador para el romance,
pero que una vez terminada, las vidas reales de Andy y Kerem habían chocado con la realidad de las agendas ocupadas y las expectativas descomunales. Fuera cual fuera la razón, el hecho era innegable, el Hanke había llegado a su fin. Este periodo de separación fue sin duda un terremoto en la vida de ambos y en la de sus seguidores. Fue una sacudida emocional que reordenó sus prioridades, los obligó a crecer individualmente y a enfrentar la realidad de la vida sin el otro. Cada uno siguió su camino, sumergidos en nuevos proyectos, mostrando una resiliencia admirable. Andercel se volcó en su carrera, en campañas de moda, en nuevos retos actorales, mientras que Kerem Bürsin también se enfocó en proyectos cinematográficos y en su faceta como activista social. Ambos demostraron una madurez notable al manejar la situación con discreción y respeto mutuo, sin caer en dramas públicos ni declaraciones hirientes. Sin embargo, en el fondo, los fans siempre mantuvieron la llama de la esperanza viva, buscando cualquier señal, por mínima que fuera, de que el destino pudiera volver a unirlos. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere ver a Andy y Kerem juntos de nuevo? La historia de amor que compartieron era tan poderosa que resultaba difícil creer que simplemente se había desvanecido en el aire. Y es aquí donde el enigmático terremoto renace el amor, de nuestro título empieza a tomar un significado aún más profundo y quizás más esperanzador. ¿Y si este terremoto no fuera solo la ruptura, sino una serie de eventos que, tras la separación, los ha llevado a una reevaluación de sus vidas y sus sentimientos? Pensemos en el concepto de un terremoto no solo como un evento destructivo, sino como un fenómeno que remueve la tierra, que saca a la luz lo que estaba oculto y que en última instancia, puede sentar las bases para un nuevo comienzo, más sólido y más fuerte que el anterior. Quizás uno de ellos o ambos pasaron por una etapa personal o profesional particularmente desafiante. Podría haber sido una crisis personal, una pérdida familiar, una enfermedad, o incluso una desilusión profesional importante que los hizo mirar hacia atrás, hacia los momentos de apoyo incondicional que solo encontraron el uno en el otro. Las dificultades a menudo tienen el poder de clarificar nuestras prioridades, de hacernos ver quiénes son las personas verdaderamente esenciales en nuestras vidas. En esos momentos de vulnerabilidad, es cuando el corazón, a veces, se abre de nuevo a la posibilidad de reconectar con lo que una vez fue irreemplazable. Los rumores de un renacer no han surgido de la nada. Durante los últimos meses, hemos visto pequeñas chispas que han reavivado las esperanzas. Un me gusta estratégico en Instagram, un comentario indirecto que pudo haber sido interpretado de muchas maneras, la presencia de amigos en común que actúan como puente, o incluso, para los más observadores, sutiles cambios en su lenguaje corporal o en el brillo de sus ojos al hablar de ciertos temas. Se ha hablado de encuentros discretos, de conversaciones telefónicas que han ido más allá de la simple cordialidad, de una reconsideración de lo que realmente significa el otro en sus vidas. Hay quienes afirman haberlos visto en los mismos círculos sociales, quizás no juntos de forma abierta, pero sí compartiendo el mismo espacio, lo cual ya es un indicio para los ojos de un fan sediento de buenas noticias. Estas señales, aunque no son una confirmación rotunda, han sido suficientes para encender la chispa del renace el amor. Es como si, después de la calma tensa que sigue a un sismo, empezaran a brotar nuevas plantas, nuevas vidas, nuevas posibilidades. El amor, en su esencia, es una fuerza increíblemente resiliente. Puede que la distancia los haya hecho comprender lo que perdieron, o que el tiempo les haya permitido sanar viejas heridas y madurar lo suficiente como para enfrentar los desafíos de una relación bajo los reflectores con una perspectiva renovada. Y esto nos lleva a la nueva oportunidad. Si Andy y Kerem estuvieran, de hecho, dándose una segunda oportunidad, ¿cómo sería diferente esta vez? Es muy probable que hayan aprendido valiosas lecciones de su primera relación. La presión pública, sin duda, fue un factor importante en su separación. Quizás esta vez optarían por una mayor discreción, por proteger su espacio personal y su intimidad con un celo aún mayor. Podrían establecer límites más claros, tanto para ellos como para el público y los medios, entendiendo que el amor, para florecer, necesita oxígeno y no asfixia. La madurez que han ganado individualmente, las experiencias que han vivido por separado, los convertirían en personas diferentes, más conscientes de sus propias necesidades y de las del otro. Una segunda oportunidad no es simplemente volver al punto de partida, es construir algo nuevo sobre cimientos más sólidos, habiendo superado el terremoto y habiendo aprendido de él. Sería un amor más consciente, más profundo, menos impulsado por la euforia inicial y más por la comprensión mutua y el respeto ganado a través de la distancia.
Para los fans, este renacer y esta nueva oportunidad serían el epílogo perfecto para una historia de amor que se sintió inconclusa. La reacción sería, sin duda, una explosión de alegría, de alivio y de celebración. Las redes sociales se inundarían de mensajes de apoyo, de edits de vídeo con sus mejores momentos, y de la confirmación de que la fe en Hanke nunca estuvo equivocada. Pero también habría espacio para el escepticismo, para aquellos que dudarían de la permanencia de esta segunda oportunidad, o de si es una estrategia de marketing. Sin embargo, la gran mayoría estaría emocionada de verlos juntos de nuevo, de presenciar la magia que solo ellos pueden crear. Porque en el fondo, Hande y Kerem no son solo actores, se han convertido en símbolos de un amor idealizado que millones de personas desean para sí mismos. Verlos superar las adversidades y reencontrarse, sería un mensaje poderoso sobre la resiliencia del amor verdadero. El poder de este rumor, de esta esperanza, radica en la forma en que conecta con una verdad universal, la creencia en las segundas oportunidades. La vida rara vez es lineal, está llena de altibajos, de separaciones y reencuentros, de aprendizajes dolorosos y de alegrías inesperadas. Que un terremoto pueda, paradójicamente, hacer renacer el amor de Hande y Kerem, es una metáfora poderosa para la capacidad humana de superar la adversidad y de encontrar la belleza en los escombros. Es un recordatorio de que a veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su verdadero valor, y que el tiempo y la distancia pueden ser maestros crueles pero efectivos. La historia de Hande y Kerem, más allá de ser un chismorreo de celebridades, se convierte en un reflejo de nuestras propias esperanzas y temores en el amor. Nos hace preguntarnos, ¿es posible que, después de todo, el amor siempre encuentre su camino de regreso? ¿Que las almas gemelas están destinadas a reencontrarse, sin importar los obstáculos? La narrativa que rodea a Hanke es un testimonio del impacto que dos personas pueden tener en la imaginación colectiva, de cómo su historia se entrelaza con las fantasías de sus fans sobre lo que el amor debería ser. Y en un mundo que a menudo nos muestra el lado más cínico del amor, una historia de renacer es un bálsamo para el alma. Entonces, mis queridos amigos, hemos recorrido un viaje fascinante a través de los altibajos de una de las parejas más queridas del espectáculo. Desde la chispa inicial en Senkalkapm, hasta el dolor de la separación que fue su propio terremoto, y ahora, la emocionante posibilidad de un renacer del amor que les daría una nueva oportunidad. Es una historia que nos habla de la resiliencia del corazón, de la capacidad de crecer a través de la adversidad y de la magia de las segundas oportunidades. Sea cual sea la verdad detrás de los rumores, lo que es innegable es el impacto duradero que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen en sus fans y la poderosa historia de amor que representan. Nos recuerdan que el amor en todas sus formas es un viaje complejo, lleno de giros inesperados, pero siempre, siempre digno de ser vivido y, en este caso, digno de ser esperado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis tan especial. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem merecen esta nueva oportunidad? ¿Qué significa para ustedes este posible renacer del amor? ¿Han visto alguna señal que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme todos sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estas historias que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho soñar, reflexionar o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, mis queridos románticos. Que el amor siempre encuentre su camino.